Oigan, estuve muteado todo el rato. Estoy hable y hable desde hace rato y nadie me dice nada. Oigan, les decía que me da muchísimo gusto estar de nuevo acá con todos ustedes en este 100 Days of Code Challenge. Estamos en el día 54. Qué padre que podamos continuar con este reto, aprendiendo Python, mejorando nuestro inglés. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo desde LinkedIn, desde YouTube, desde Twitch, desde X. Qué padre, porque quiero compartirles un milestone de 4,100 seguidores, 4,100 seguidores en YouTube y estoy muy contento. El otro día estábamos sacando cuentas, hoy en la mañana mejor estábamos sacando cuentas de cuánto tiempo tenemos haciendo lives y me dice Alex que llevamos ya 14 meses. Entonces, en temas de educación es medio complicado a veces llegar a hacer una cuenta en YouTube, que es un canal, pero me da muchísimo gusto que hayan aceptado, que hayan decidido seguirnos y interactúen con nosotros durante nuestros lives en WannaDevs en la mañana, que estamos subiendo
tutoriales de JavaScript. Acá, en donde ustedes me ven todos los días, si es que no iba aprendiendo Python. So, yeah, let's do it. Let's get this party started. Les recuerdo cuál es la dinámica. Esta dinámica que tenemos in this show is that we watch a tutorial, right? We read a tutorial aloud, and you follow me with the pronunciation. I pause every time that I feel that a term or a special thing on grammar or probably vocabulary or things like that are worth mentioning. So, cada que veamos algo interesante de gramática, de vocabulario, de pronunciación, ahí pausamos y yo les explico. Ustedes me van ayudando a programar en este tutorial. Déjenme les comparto mi pantalla para que empecemos a leer. Les recuerdo que el tutor que estamos viendo, el tutorial, es de the Skills for All. That's the name of the Skills for All, right? Y va. Y aquí está. Bien. Sí, en la Network Academy de Cisco. Skills for All. Y estamos viendo Python Essentials, pero 2, porque ya completamos. So, let me close this thing and go to, yes. Qué bonito se ve. Completamos el beginner tutorial, and now we are in the intermediate. Let's go. Ahora sí, aquí nos quedamos la vez pasada. Aquí nos quedamos. A ver. Yeah, section 1.1. Aquí es donde vamos. Namespace, important module. Right. Okay. So let me adjust this thing to fit my screen. Primero. Y esto bien. Ahí está. Okay. Voy a leer desde el 1.1.3 y voy a cortar esto para acá también. Y ahí está. What about this? No. Like this. Setup. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a leer. So, 1.1.3. Important a module. Notice cómo estoy no diciendo esta parte, esta G, no se menciona. Important, no importing. No importing, right? Important. Recuerden esta regla que les he dicho desde el día 1, que cuando una palabra termina con un sonido de consonante, como es important, right? Y la que sigue empieza con un sonido de vocal, esta se dice. Entonces, aquí es la exploradora, digo, noten la pronunciación de la palabra module, please. Module. Okay? Module. Good. Okay, so dice, to make a module usable, repeat with me this pronunciation, usable, right? Usable, you must import it. No import it. No, it is comer, okay? So, import it. You must import it. Think of it, aquí otra vez, think of it like of taking a book off the shelf. Ok, entonces, para hacer un módulo utilizable debes importar. Y hay que pensar como si sacáramos un libro de un estante. Think of it like of taking a book off the shelf. Okay, importing a module is done by an instruction named input.
Note, import is also a keyword with all the consequences of this fact. Import is also a keyword with all the consequences of this fact. Yes. Okay, let's assume that you want to use two entities. Entities. You can say entities, and that's perfectly fine, right? Or you can say entities. Entities, which is also correct, okay? Provided by the math module. By the math module. Module. Otra vez esta palabra que hemos estado viendo durante todo lo que va del live y que persiste. Entonces estaría chido que ustedes aprendan a decirlo. Module. A symbol is a constant representing a precise, as precise as possible using double floating point arithmetic. Value for P. For P or pi. En español es P, ¿verdad? En inglés es pi. ¿Es that correct? Creo que sí, ¿no? Creo que sí cambia cuando es en inglés la palabra pi. Pero para salir de dudas y para no quedarnos con cualquier cosa, vamos a el sitio que ya saben que a mí me encanta para investigar pronunciaciones y nos encontramos con pronunciaciones nativas, pero nativas no nada más quiere decir que de Estados Unidos de América, sino nativas de cualquier parte del mundo. So I'm going to write here pi, yes, and let's see what kind of pronunciations we get. So right now. Let me close it. Yes. So we have English, right? We have three pronunciations in English. Let's see the first one. Hi. Hi, exactly as I predicted, right? Hi, no es P, es pi. Y esta es una pronunciación de una persona de United Kingdom. Let's see a female in the United States, okay? Let's see if it is different. Hi. Hi is the same thing. Pie, como pie de manzana. Okay, so yeah, ¿dónde nos quedamos acá? Value of pi. Although using a Greek letter to name a variable is fully possible in Python. The symbol is named pi, right? It's a more convenient solution, especially for that part of the world which neither has nor is going to use a Greek keyboard. So, lo que nos está diciendo acá, que es algo que yo nunca he visto en el código de alguien, que utilicen símbolos griegos para nombrar las variables y las constantes, right? Y que mejor nombremos las variables as you read it, right? Right in English, right? So pi. Okay. So yeah, so word which neither has nor is using. Okay, the keyword. Function named sin, the computer equivalent of the mathematical extent function. Y estoy empezando a tener como una especie de flashback, porque como que esto ya lo había leído, ¿no? Pero no lo registró el sistema. So let's look for this word instead, right? La función seno. Función matemática, seno es, ¿cómo creo que se dirá? Sin. Let's see. Clase de lenguajes. English, we have 11 pronunciations available on the site. So let's go. De la pura palabra tenemos una americana, dos americanas, one from the female and one from the male. Let's click on that. Sign. Como si fuera como señalamiento. Sign, right? Sign. Yeah, entonces esto no es sin, sino es sign, right? Así es short for sign. Okay, so the equivalent of the mathematical sign function. Okay, and then we have this graphic that says import is a keyword, and import lets you import modules into a Python script. Okay, nos sirve para importar módulos en un script de Python.
Okay, both these entities are available. Both these entities are available through the math module, but the way in which you can use them strongly depends on how the import has been done. Okay, the simplest way to import a particular module is to use the input instructions as follows. Import math. Así es como ingresamos el módulo de las matemáticas. The clause contains the import keyword, the name of the module, which is subject to import. Okay, so la palabra import and the name of the module. It's pretty easy, isn't it? The instruction may be located anywhere in your code, but it must be placed before the first use of any of the module's entities. Okay. ¿Ustedes utilizan algún tipo de orden cuando importan módulos? ¿Los hacen todos al principio o conforme los vayan utilizando? ¿Cuál sería una de las best practices for this? Déjame un comentario diciendo esto. Okay, so yeah. If you want to or have to import more than one module, you can do it by repeating the import clause preferred. ¿Cómo? If you want to or have to import, ya, lo he estado diciendo mal todo este tiempo, No es import, sino import. ¿Cuál es la diferencia? Porque las dos existen, las dos son correctas, pero en este caso import es la adecuada. If you want to import, aquí lo estoy utilizando como un verbo. Si tú quieres importar, right? If you want to import more than one module, cuando dices import, no, wait, es al revés. Import es el verbo, mientras que import es el sustantivo. Yes. Import. Export. Yes. So if you want to import, lo estoy diciendo bien. Entonces, if you want to import more than one module, you can do it by repeating the import clause. Preferred. You can do it by repeating the import clause. Entonces nada más vas agregando import si necesitas más módulos, ¿ok? Or by listing the modules after the import keyword, like here. Eso es lo que creía yo que era como math. So, import math and says, okay. The instruction imports two modules. First, the one named math, and then the second named says. Modules list may be arbitrarily long. Puede ser lo que se necesite de larga, arbitrariamente. Okay, so now we have 1.1.4 namespace. To continue, you need to become familiar with an important term. Become familiar. You need to become familiar. Fíjense cómo este verbo, become familiar, es un verbo compuesto de dos palabras, mientras que en español diríamos nada más, necesitas familiarizarte, un solo término, ¿verdad? Familiarizarte. Y aquí, become familiar, right? Okay, so become familiar. We need to become familiar with what? With So to continue, you need to become familiar with an important term, namespace. ¿Qué quiere decir namespace? Don't worry, we won't go into great detail. This explanation is going to be as short as possible. La clásica del maestro de inglés, no se preocupen ahorita por eso, después lo vamos a ver. A namespace is a space understood in a non-physical context. Ah, caray. A namespace is a space. Okay? Understood in a non-physical context. A namespace es un espacio comprendido en un contexto no físico. No, quién sabe, estoy perdido. In which some names exist and the names don't conflict with each other. In other words,
or in other words, there are not two different objects at the same time. No hay dos objetos diferentes del mismo nombre, of the same name. Ok, que todos se llaman de manera diferente. We can say, noten la pronunciación de la palabra can. We can say that each social group is a namespace. The group tends to name each of its members in a unique way. Examples given: parents won't give their children the same first names. Ok, a ver. Ok, no. No lo comprendo. A ver, otra vez. A namespace is a space in which some names exist and the names don't conflict with each other. Okay, that's simple. En donde los nombres existen y no se conflictúan uno con el otro. Muy bien. There are not two different objects of the same name. No hay dos objetos diferentes que tengan el mismo nombre. We can say that each social group is a namespace. Un grupo social es un namespace. The group tends to name each of its members in a unique way. Por ejemplo, parents gonna give their children the first names. Si no le vas a poner a tu hijo el mismo nombre que otros, right? So Johnson is a social group. Smith is another social group, and Curry is another social group. These are namespaces. Este namespace se llama Johnson, este namespace se llama Smith, and this other namespace is named Curry, right? Y en este espacio existe Carl, Beverly, Brian, Kendall, Sweet. Son varios objetos que no se llaman de la misma manera. Mi amigo el Swan Rose, que, oye, es de este fin en 8, nos vamos a juntar. Un saludo, un saludo para mi amigo el Swan Rose. Yes, que nos vamos a juntar ya para grabar, por fin, otra temporada de Inglés para Devs. Qué grata experiencia ha sido no solo grabar con mi amigo el Swan Rose, sino ser tu amigo. Amigo, te mando un abrazo. De repente hay muchas personas a las que les decimos amigos, ¿no? Y realmente como que no lo sentimos, ¿no? Pero en este caso sí, un gran abrazo, Oscar, de verdad. Puedo llamar a Oscar mi amigo, con toda la extensión de la palabra. Thank you very much. Ha sido una excelente experiencia grabar con él este proyecto de Inglés para Devs. Y está perrísimo, la neta. Y tenemos estos episodios en todas las plataformas de audio, de podcast. Lo tenemos en Spotify, por supuesto. Tenemos inclusive aquí en YouTube todos los episodios. Y se los dejo ahí. Es un proyecto que, si bien se ha estado cocinando a fuego lento, ya lleva 3 años. Y tenemos un montón de downloads. Y es una de las cosas que más nos llena de orgullo, de las cosas que hacemos acá. Es uno de los piezas de contenido que más chido nos han salido, gracias a Dios. ¿Y qué onda, padrino? Hace rato que no te veo, hace rato que no sé de ti. ¿Cómo estás? Mi amigo Oscar Olar, que ahorita utiliza su nombre de mortal, Oscar Alcalá, right? Pero les recomiendo muchísimo. Oye, me salió el otro día el reel del tambo. Y ya lo he visto muchas veces, pero ahora me salió así como random. No sé si lo volviste a subir o fue el algoritmo loco que me lo volvió a mostrar. Y ya me estoy convenciendo a hacerlo, Creo que me voy a arriesgar. Siempre que Oscar me invita. Los dos se llaman Oscar, fíjense, no me había dado cuenta. Saludo a los dos Óscares, son tocayos. Siempre que me invita Oscar a Omar, pues yo nada más ahí como que le hago el cuento y le paso la sal y le paso la pimienta y le paso. Pero creo que me voy a animar. Voy a armar el tambo. Quien no siga a Oscar en su canal aquí en YouTube,
o sus cuentas en Instagram, vayan, porque la verdad se están perdiendo de excelente contenido respecto de los asados. Todos los carnívoros ahí, vayan con él, está buenísimo. Oye, el otro día, Oscar, estaba hablando con el Alex y concluimos que en realidad es muy sencillo pronunciar el nombre de la salsa que siempre que nos juntamos tratamos de decir, porque si lo dividimos en las palabras compuestas, ahí resulta más sencillo. Worcestershire, right? Y luego Worcestershire. Es súper sencillo. Creo que es más el meme, Oscar, que decirlo en realidad. Está chido. Ok, let's continue reading. This uniqueness. Esta palabra está interesante. Uniqueness. ¿Qué significa uniqueness? ¿Cómo decirlo en español? Fíjense que sé el concepto, pero en español no se me ocurre una palabra para traducirlo. Porque habla singularidad, pudiera ser, ¿no? Su singularidad. Well, también singularidad pudiera interpretarse como singularity, pero eso ya sería como una cosa cuando estamos hablando de un evento que no tiene precedentes. Uniqueness pudiera traducirse a como equivocándome en el español, por supuesto, la uniquidad, es decir, un adjetivo que hable de que es único. Y luego dice Oscar, Worcester, te falta una S. Y es que esa S es la que lo hace medio complicado, creo yo. Así funciona mi cerebro. Worcester y luego apóstrofe S. Esa es la intención del nombre. Y Shire, tú que viste El Señor de los Anillos, por supuesto, sabes que Shire es comarca. Entonces es la comarca del Worcester. Por eso es Worcestershire. Esa S y esa SH tienen dos sonidos diferentes y por eso no lo podemos decir Worcester, porque ahí va una apóstrofe S implícita. Yo sé que no se escribe, pero a eso se refiere, o sea que es la comarca de Worcester. Worcestershire, como decimos aquí en Colima, lo de Villa, ¿eh? y ya lo de Villa es una palabra completa, ¿no? Lo de Villa, o es un nombre completo, lo de Villa, pero nos referimos a tres palabras, lo de Villa, right? Es esto mismo, Worcestershire. Creo que ese es un buen tip para pronunciar la salsa. Okay, so this uniqueness may be achieved in many ways. Examples given: by using nicknames along with the first names. It will work. Repeat with me at home. Esto parece un trabalenguas, right? It will work. Noten cómo pudiera parecer un poco más complicado si nosotros no lo pronunciamos como debe ser y como regularmente siempre lo dice la gente, es de manera equivocada, que es will, right? It will work. Así es más sencillo, pero no es así. Es it will work. Repeat with me. It will work. Inside a small group like a class in a school, or by assigning special identifiers, right, to all members of the group. Pero no estoy siguiendo porque sigo pensando en la salsa Worcestershire. Y no será... dice Oscar, ¿no será mejor que Worcester contrató a alguien? Worcester's hire. Yeah, but no, sí es Worcestershire. No es tan complicado. Worcestershire. Pero tiene sentido, ¿no? Worcestershire. Entonces, ¿qué dice acá? This uniqueness may be achieved in many ways. Por ejemplo, by using nicknames along with the first names. It will work inside a small group like
small group like a class in school. Sí, por ejemplo, en el equipo de mi hijo de fútbol hay 2 Santiagos, y uno es Santiago portero y otro es Santiago jugador. Entonces los 2 se llaman Santiago, pero le ponen un nickname, uno es portero y otro es jugador. Creo que a eso se refiere este ejemplo o esta explicación, ¿no? O by assigning special identifiers to all members of the group. The U.S. Social Security number is a good example of such practice. Los gringos tendrán el mismo problema que nosotros tenemos, de que tenemos en México, de que nosotros tenemos un número de lector, por ejemplo, nuestras credenciales de lector, tenemos un número de lector, y aparte tenemos un número del Instituto Mexicano de Seguro Social, y luego tenemos una CURP, que yo me acuerdo que la CURP, no es CURP, no es en inglés, la CURP, que es la clave única de registro de población, nacía con la intención de eliminar todos los demás registros, y en algún momento yo me acuerdo de series, no de que haya visitado o que me haya hecho con la cultura, pero de series decían que realmente la cultura gringa tenía un solo número para todo, que era el Social Security Number, pero como he visto y al paso de los años tienen otros registros y otros números, no sé. Lo que sí sé es que a cada rato hackean a la banda y ahí andan nuestros datos por todas partes, ¿no? So the U.S. Social Security number is a good example of such practice. Inside a certain namespace, each name must remain unique. Inside a certain namespace, each name must remain unique. Oigan, certain. Esta es clave. Certain, no certain, right? Certain, como curtain, como cortinas. Certain namespace, each name must. Fíjense cómo delete, así se llama ese deletion, como omito la letra T de la palabra must, right? Must remain unique. Ok. So, dentro de cierto namespace, cada name debe permanecer único. This may mean, está chido, ¿sabes? This may mean. Esto puede significar that some names may disappear when any other entity of an already known name enters the namespace. This may mean that some names may disappear when any other entity of an already known name enters the namespace. We'll show you how it works and how to control it. But first, let's return to imports. Okay, let's return to imports then. So, if the module, ya fue todo lo que di para leer. Necesito los lentes. Oigan, y quiero aprovechar esta pausa para invitarlos al círculo de conversación que tenemos el día de hoy. El día de hoy, Teacher Alex va a estar dando este círculo de conversación en punto de las 6 p.m. horario México. Y la verdad es de que no tiene desperdicio este ejercicio que hemos hecho de manera gratuita y abierta al público. Es cierto que a las personas que tienen cursos con nosotros, que están dentro de los cursos, les damos acceso y les sugerimos de manera muy seria el participar en estas sesiones de círculos de conversación. Tanto es así que vamos a abrir próximamente nuevos horarios, porque mucha gente que está en España, que está en Argentina, que está en estos lugares, nos han dicho que no se le acomodan las 6 de la tarde. Y también que hemos tenido tanto éxito con los cohorts, con las sesiones grupales, porque antes nosotros en Inglés para Devs nos dedicábamos exclusivamente a dar clases 1 a 1. Y ahora que estamos con este tema de los grupos, hemos abierto grupos al mismo tiempo que el círculo de conversación. Entonces ahí estamos privando a algunas personas de participar en estos círculos de conversación
que son fundamentales para alcanzar la fluidez. Entonces, lo que estamos haciendo es que vamos a empezar nuevos horarios de círculos de conversación. Estoy súper contento porque en este 2024 hemos pasado de que activamente tengamos más de 200 personas enroladas en alguno de nuestros cursos. En nuestros cursos de paga. Usuarios de nuestros círculos de conversación, de nuestros workshops, de nuestros book clubs en whatever, tenemos infinidad. Y eso es para nosotros muy gratificante poder ayudar a todas las personas, no únicamente a quienes puedan pagar nuestros cursos, que por cierto nuestros cursos tienen precios más que convenientes. Por ejemplo, el grupal creo que está en menos de 900 pesos al mes. No sé, contra el superpeso, ahora cuántos sean 900 pesos, pero aquí lo voy a poner rápidamente un googlazo. Menos de $55 al mes. Entonces es un precio súper conveniente y los invito. Y en este momento, toda esta semana vamos a tener promoción de beca del 30% para todas las personas que se inscriban a nuestros cursos que comienzan el 15 de abril. Estos cursos están en 3 niveles. A2 para terminar en 4 meses a ser B1 de nivel de inglés. B1 para terminar en 4 meses siendo nivel B2. Y B2 es el primer curso que tenemos ya que podemos decir avanzado en esta modalidad grupal de B2 a C1. Entonces, si ustedes están interesados y enfocados en mejorar su inglés de manera sistemática, no solamente practicando ahí de vez en cuando tengan chance, sino de manera sistemática, come and join us. Inglés para Devs es una excelente opción que pongo ahí sobre la mesa, otra de las opciones que hay para que ustedes aprendan y mejoren su inglés. Sí, y recuerden, los círculos de conversación suceden de lunes a jueves, por lo pronto, a las 6 p.m. y son completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es participar en alguna de nuestras comunidades, formar parte, estar dentro de los grupos, ya sea de Discord o de WhatsApp, porque ahí es donde se pone la invitación para la sesión de círculo de conversación. No tiene ningún costo tampoco formar parte de alguna de nuestras comunidades en donde tienen acceso a todos los recursos que nosotros damos ahí de manera gratuita. Ok, y entonces ya me puse los lentes, ya les di el comercial del día de hoy y vamos a seguir leyendo. So, if the module of a specified name exists, esto ya lo habíamos visto, dice que si el módulo, if the module of a specified name exists, si el módulo de un nombre específico existe y es accesible, esto es a module is in fact a Python source file. No, esto no lo había leído. Estaba pensando qué es esto. Right, no, sí, aquí vamos. If the module of a specified name exists. Esa S es importante. Exist. Esa no se borra. Existen. Porque inclusive hace la zone, así se llama, esa característica del inglés, que se enlazan las palabras. Yo les digo linking words, hacemos unos enlaces ahí en las palabras. Exist and is accessible. Y si esto lo quisiéramos leer de corridito, lo diríamos de esta manera: exist and is accessible. Noten cómo yo no he modificado la velocidad, el ritmo de mis palabras. Sigue siendo el mismo. Sin embargo, parece que lo acelero, pero es solamente un efecto de esta característica que es enlazar las palabras. Exist and is accessible. ¿Se fijan? No hago ninguna pausa para tomar aire y decir exist and is accessible. No, exist and is accessible. Y es el mismo paso. Exist and is accessible. No acelero. Parece, pero no acelero. Es esa característica del inglés que es enlazar las palabras. Que es, si una palabra termina con sonido de consonante y la que sigue empieza con un sonido de vocal, ahí la decimos como si fuera una sola. Existen. Y la que sigue termina con D, empieza con E. Existen es. Y la que sigue termina con consonante, empieza con vocal y ahora sí nos aventamos este enlace de 4. Exist and is accessible. ¿Ok?
La puntuación, que lo que sigue es un paréntesis, nos hace que nos detengamos para leerlo de manera correcta. Dice, a module is in fact a Python source file. Source. Repeat with me. Source. Source, la fuente. He visto muchas pronunciaciones medio raras de esta palabra en específico, source, right? Entonces es momento de decirla de manera correcta. Source file. Source. Source. El archivo fuente, el código fuente, ¿ok? Python imports its content. En otras palabras, all the names defined in the module become known. Todos los nombres definidos en el módulo ahora son conocidos. But they don't enter your code's namespace. Es diferente ser conocido a que entren al namespace de mi código. ¿Habrá un término en español para namespace? Algo que se haya como adaptado del inglés al español para llamarle namespace. No sé, si ustedes saben, déjenme en los comentarios. This means that you can have your own entities, name, sign, or pi, and they won't be affected by the import in any way. O sea, que no importa si yo tengo en mi namespace sign, dijimos que era sign, and pi, y que también existen en el module, right? Ahí no va a haber. Oigan, a ver, dice Marcos que probablemente, Marcos, bienvenido. Creo que es la primera vez que te veo acá, Marcos, bienvenido. Espero que estés disfrutando de este espacio, de este live space. So, dice contexto. Entonces, un namespace le llaman contexto. Acá, Jonathan Main, o Main, ¿cómo se pronuncia tu apellido, amigo? John, espacio de nombre, un ámbito. Creo que me suena como ámbito, ¿verdad? Recuerden que no estoy buscando la traducción literal, right? Namespace, sino que estoy buscando una adaptación en el mundo tech, right? A este término namespace. So, probablemente contexto o ámbito es la palabra que estemos buscando para interpretar. Maybe, Marcos. Ok. So, let's continue. En lo que soy chileno, dice, entonces Maine, será Maine, pero seguramente es un derivado de algún, suena como anglo, Maine, como Maine, right? Creo inclusive que hay una región en Estados Unidos que se llama así, ¿no? Maine, y justo se escribe así, creo. I don't know. Probably. Ok, so estoy bien con esta definición, es decir, si tu namespace tiene ya algunas entities que se llaman de cierta manera y tú mandas llamar un module y ese módulo tiene entidades con el mismo nombre, no es que se repitan, sino que ahora son conocidas, pero no se conflictúan, ¿cierto? Y Jonathan, si me da la razón, dice, es anglo. Ya. Pero te dicen Maine, entonces, right? Ya, Maine, Jonathan Maine. También el nombre, John Maine, right? Tienes nombre así como de actor de películas del viejo oeste, right? John Maine, como John Wayne, right? Es ámbito, dice Oscar. Oscar es un crack de la tecnología. Oscar es un VP de una empresa internacional, entonces... Y creo que también se especializa, bueno, también, creo que me parece que se especializa en Python, so yeah, right, ámbito. Y environment, dice Yeshua, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Estuviste en la mañana, ya me acordé, te iba a saludar apenas y decía, ¿cuánto tiempo sin vernos? Pero no, nos vimos en la mañana, right? Así es, mi John Maine, right? Ahí está, John Maine. Ok, so, entonces ámbito. Un namespace lo interpretamos con la palabra ámbito. Very good. Thank you guys. Thank you, John. Thank you, Marcus. Thank you, Oscar.
So math. A ver, esta gráfica, ¿qué me quiere decir? Math es el nombre del module. Y ese math tiene un entity called pi. Right? Yes. Ahora, ¿qué pasa si yo a alguna variable le puse pi dentro de mi namespace, dentro de mi ámbito, right? Yes. Dice Joshua, do you remember our previous talk about scope? Yes. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo del scope. En ese contexto de nuestra plática era lo que podía haber una función y el código que estaba fuera de esa función, ¿no? Entonces ahí decíamos global or whatever, right? So I think this is kind of similar, right? This is kind of similar. Son knowns, son conocidos, las entities, pero cambian. Entonces, por eso es que nos están poniendo el ejemplo del Social Security Number, right? O sea, pueden tener apellido, pueden tener un nombre, un first name, pero aparte le ponen un Social Security Number por si hay duplicados. Hay una palabra en Spanish, there is a word in Spanish for this thing. ¿Cómo se llaman? Cuando hay una persona exactamente que se llama igual que tú en el mismo estado. ¿Cómo se llaman? Yo tenía uno de esos. Lo crean o no, Darwin se llama. Duplicados obviamente, pues, pero se llaman, tienen, cuando están, I don't know, en Spanish se me fue, pero bueno, ok. Me va a perseguir durante todo el show eso, que no acordarme. Y dice Yeshua también, the module, it's management other scope. The modules, it's management other scope. El módulo está manejando otro scope. Creo que es lo que quieres poner. The module is managing otro scope. Okay. El módulo maneja otro scope. Tiene otro alcance. Podemos interpretarlo así. Thank you very much. Sí, esa es la palabra que está. Qué bueno que me lo. Homónimos. No, espérate, no. ¿Sí? Homónimos. Creo que sí es homónimos. Thank you very much. Yes. Eso le va a traer paz a mi cabeza. Ahora necesito convencerme de que sí era el término que estaba buscando. Ok, at this point, noten cómo pego estas dos T's. At this point, you may be wondering. Wonder es una maravilla, right? Wonder. ¿Se acuerdan? Como el pan, Wonder. O como la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Pero en este caso, cuando tú andas wondering, es que te estás preguntando a ti mismo, estás como cavilando. You may be wondering, no que estés maravillando algo, ¿ok? So you may be wondering how to access the pi coming from the math module. Yes, how to access that. ¿Cómo obtienes acceso al math module? To do this, you have to do this. Esos cacofonías están súper interesantes y los invito a que las repitan. To do this, right? To do this. ¿Cuál es? El otro día, hace algunos meses, cuando fue la última vez que visité a mi amigo Oscar, hablábamos del tema de la pronunciación, que no es tan importante al momento de hablar, right? Que una buena pronunciación beneficia a tu interlocutor más que a ti. Entonces de repente decíamos que no deberíamos de como proliferar la idea de que las personas que están aprendiendo a hablar inglés deban hablar inglés como gringos, ¿no? Entonces sí, completamente de acuerdo. Sin embargo, el tema aquí es de que esto es un boomerang. Si tú te encasillas en tu pronunciación y quieres hablar inglés como a ti te dé la gana, el problema es que cuando lo escuches,
cuando escuches una palabra que tú pronuncias diferente a como realmente se dice, como de manera común lo dicen, no la vas a entender si no hay subtítulos, si no hay contexto, si no hay cierto pace, si no hay cierta velocidad. Entonces, por ejemplo, esto, si no estuviéramos leyendo que aquí dice to do this y yo lo quito y les digo to do this, dirían to do this, ¿qué es eso? To do this o to do this, right? Y ya los pongo y dice to do this. Es diferente. No, en realidad no es diferente, sino que ese es el paso normal con el que se habla. Por eso es importante mejorar nuestra pronunciación, porque paradójicamente mejorar nuestra pronunciación mejora nuestro entendimiento, mejora nuestro listening. Por eso es que pues sí hablo, sí leo, pero me pones un video sin subtítulos y no lo comprendo. Marcos dice, I need to go, see you man. Aquí estamos todos los días. Si no se nos atraviesa algo, right? En punto de la 1 de la tarde. Aquí nos vemos. LinkedIn, Twitch, YouTube, X y lo que se acumule. Muy bien. To do this, you have to qualify the pie with the name of its original module. You have to qualify. Tienes que calificar cualitativamente. No se refiere a eso. Ese qualify no se refiere a calificar o la calidad. Significa como especificar, creo que a eso se refiere. Puede ser especificar o puede ser probablemente categorizar. Vamos a seguir leyendo a ver si se me ocurre algún sinónimo de esta palabra, de este término, que si ustedes van al traductor, pues qualify, les van a decir que calificar, ¿no? Yeah. Ok, so mark, ponerle una marca. Sí, pudiera ser eso. Tag, puede ser eso. Yes. Tag this, right? Vamos a ver qué nos dice, porque no estoy seguro en el contexto en el que estamos. Tag, si es tal cual marcar, ¿no? Ok, so the first example, notice cómo digo the first, y no the fierce, never fierce, the first. The first example won't be very advanced. We just want to print the value of sign. ¿Se acuerdan? Sign. Half pi. Okay? Half pi. Look at the code in the editor. This is how we test it. So import math. And then we print math. Ahí está. Ahí le estamos diciendo que este sign es una entity del module math. So math.sign. Y luego lo vamos a multiplicar por math.pi entre 2 divided by 2. Yes, entonces aquí estamos haciendo referencia. We're qualifying. Estamos marcando, como bien dice Joshua, right? Estamos especificando que este sen o este pi son entidades del module math. Very good. Let's run this, right? Pues no sirve de nada, ¿no? One. Porque seno. Sí, ahí hay un valor. Seno de la mitad de pi. Yes, 1. The code outputs the expected value. Expected value. 1. Look at the snippet below. This is the way in which you qualify the names of pi and sign with the name of its originating
module, originating module. Yes. Dice Yeshua, no veo mi cursor, ¿dónde está? Acá está. Dice Yeshua, dice el Josh, in this case you can see name module dot entity to mark. Acuérdate, to mark. Y si quieres utilizar for, tienes que utilizar el siguiente verbo como ing, for marking the function. Pero yo diría to mark the function, sería más apropiado. Acuérdate. To mark the function, sign. It's part of the match module. Yes, in this case you can see, yes, name module and name module that entity. Yes. Así mero. Look at the snippet below. Snippet. No es ni, right? No sni, no. Empezamos desde la S. Snippet. Y esa I no es I, right? Snippet. Look at the snippet below. This is the way in which you qualify the names of pi and sine with the name of its originating module. Math.pi, math.sine. Okay, cool. Example, you put the name of the module, como nos dijo Josh también, math, a dot, punto, and the name of the entity. Entity is correct, but you can say entity as well. También puedes decir entity, okay? So, such a form clearly indicates the namespace in which the name exists. Okay, the namespace in which the name exists. Y ahora podemos pensar esto en namespace con la palabra ámbito, right? Namespace. Thank you guys. Okay, note, using this qualification is compulsory. What is compulsory? Compulsorio, compulsivo, compulsory. I don't know, to be honest, I don't know. So let's Google that, right? Compulsorio. Dice compulsory. Required by law or a rule obligatory. Compulsory es obligatory. So compulsory is the synonym for obligatory. Mandatory es una palabra a la que estoy más acostumbrado. Obligatory or mandatory. You can say require as well, right? Necessary is más simple. It's more simple, right? So you can say using this qualification is require. Using this qualification is obligatory. Using this qualification is, ¿qué otra dije? Is necessary. Es necesaria, right? If a module has been imported by the import module instruction, it doesn't matter if any of the names from your code and from the module's namespace are in conflict or not. Muy sencillo, ¿no? Este concepto que estamos viendo es realmente muy sencillo. Okay. Note, removing any of the two qualifications will make the code erroneous. Erroneous. Error, right? Y no termina con R, entonces erroneous. Esta terminación que la vemos en palabras como dangerous, delicious y todas estas no son erroneous, right? Erroneous. Yes. There is no other way to enter math's namespace if you did the following. Import math. If you did the following, what? There is no other way to enter math's namespace if you did the following. What? No hay otra manera de ingresar al namespace, al ámbito de math, si tú hiciste lo siguiente. Import math. Pues así era, ¿no? Pues así es. I don't get it.
Es que no terminé de leer acá. Now we're going to show you how the two namespaces, yours and the modules one, can coexist. Take a look at the example in the editor window. We've defined our own pi and sign here. So we import math, right? Then la función, me reí porque hay un meme que el otro día les compartí de que en Go, en ¿cómo se llama? En C Sharp, func, todos tienen la palabra func de alguna manera, ¿no? Function, pero Python es def, defining function. So yeah, math, aquí no es necesario este espacio. So yeah, sin x es una función y decimos 2 times x equals pi. So it's a question. Si return dot 99999, else return none. Y luego pi equals 3.14, pero bueno, y acá print sin pi divided by 2, y acá lo hacemos de otra manera con el módulo math, y creo que va a dar pues exactamente lo mismo, ¿no? Right, a ver, yes, si traigo este valor, si 2 por x es igual a pi, entonces regresa .9999. Y luego el seno de x. Yes. Run the program. The code should produce the following output. The code should the following output. A ver, espérame, porque no lo estoy siguiendo. La función toma el parámetro x y dice sin pi, que es 3.14, entre 2 y 3.14 entre 2. Let me do that. Sería que 1. Para esto tenemos calculadora. Let me see that. So 3.14 divided by 2, that will be 1.57 times 2 multiplicado por 2 es 3.14. Y si eso es igual a pi, pues sí. Right. Si esto es igual a pi, entonces return that 9999. Ok. Sí. Se cumple esta función, se cumple esta condición y regresa .999. Good. Y luego math. Y ahí ya trae los valores, I guess, right? Por el módulo. Good. So, as you can see, the entities don't affect each other. Ahí no hay bronca. In the second method, the import syntax precisely points out which modules, entities or entities are acceptable in the code. Yeah. Now, no sé si se dieron cuenta, pero ahorita cuando estaba leyendo dije, in the second method, the import syntax precisely points, y hasta ahí me quedé. Porque mi cerebro en español, point es apuntar, ¿verdad? Y hasta ahí todo bien. Sin embargo, culturalmente tenemos que utilizar out, el artículo out, points out, para decir señalar, que es lo mismo que apuntar. ¿Qué pasa? Tú te das a entender perfectamente. Sin embargo, alguien que te está escuchando, que sí le sepa, dice, este vato habla como mocho. Ese es el tema, right? Points out.
¿Cómo mejoramos esta situación? Comprenderla es el primer paso, ¿no? Es necesario utilizar out, aunque en español no sea requerido, ¿no? Point, apuntar. Points out, señalar, apuntar también. Entonces, una vez que ya lo interiorizamos y dijimos, bueno, esa fuerza, y no estamos de tercos, no, point, y pues con eso ya. No. Point out, right? Esa es la expresión completa. Entonces, ahora tratamos de utilizarlo durante toda una semana, en todas nuestras conversaciones. Y así es como se queda. Así es como se queda. Después del primer día, del segundo día, vas a ver que te va a estar costando trabajo, pero después del tercer día vas a meterlo a tu vocabulario normal. Si todo el tiempo estás consciente de que cuando digas señalar, apuntar, ¿sí? Utilizas también la palabra out, right? Ven a nuestros círculos de conversación, practícalo, trata de decirlo en todas tus intervenciones y vas a ver que al final de la semana ya se te va a quedar como algo normal. Dice Ernest, hello man. Oh, Python time. Yeah, Python time has returned. Dun, dun, dun. The return of the Jedi también. Hemos regresado, estamos back. Es que fueron 2 semanas de vacaciones y antes de las semanas de vacaciones me fui a México. Fui a México a acompañar a mi mujer a su diplomado, pero ya estamos de regreso. Este es un compromiso que hice con todos ustedes y conmigo mismo de terminar nuestro 100 Days of Code Challenge. Lo que quiero, recuerden, es llegar a diciembre y que estos calendarios de Adviento, no ser que sean muy de nicho, que ponen los influencers tech, pues ser capaz de resolverlo y podemos resolverlo aquí en vivo y eso, ¿no? Estaría chido. Right. Josh, dice Josh, and no have problems, and don't have problems. Don't. No nada más no. Don't have problems. Yes. Sí. Supongo que te refieres a que cada namespace, right? Que cada ámbito, el módulo y nuestro script. Okay. Very good. So, dice, in the second method, the import syntax precisely points out which modules, entity, or entities are acceptable in the code. So, from math, import py. A ver. Eso quiere decir, supongo, o sea, tendremos que qualify. We have to qualify that now that we have stated that pi comes from math and we're going to import it. Tenemos que qualify cada vez que lo utilicemos o lo podemos utilizar sin el calificativo. Calificativo. Esa pudiera ser la interpretación. El calificativo. The instruction consists of the following elements. The from keyword, yes. The name of the module, in this case is math, to be selectively imported. The import keyword and the name or list of names of the entities which are being imported into the namespace. The instruction has this effect. The listed entities and only those ones are imported from the indicated module. The names of the imported entities are accessible without qualification. ¿Ya ven? Yes, le atiné. Entonces, hay dos métodos. Importas el módulo completo. You import the full module. That's method number 1, right? You import the full module and then you use the entities, right, of the module, right, using the qualifier math.something, pi or sign in this case. Or, si nada más vas a necesitar esos, entonces haces esta línea de math, importas pi y ya lo utilizamos sin el qualifier. Yes. Note, no other entities are imported. Moreover,
Me gusta esa palabra. Moreover. Más aún, you cannot import additional entities using a qualification. I like this one. Esto ya no jala. Ya no jala. Okay, will cause an error. Is Euler. Bueno, en la facultad nos decían Euler. Nunca tuve la curiosidad de decir cómo se pronunciará este apellido realmente. Let's see si lo podemos encontrar. Let's go to Forbo. Euler. Probably we have this last name pronounced by some people, right? El cursor se me pierde a veces. Es que ¿saben qué? Ya vi, se me descargó esta onda. Aquí tengo un cablecito. Fíjate. La excelente asistencia de Pau nos va a salvar el día. Vamos a ver si lo detecta aquí. Esta cosa. Uy, porque es Mac, ya estás poniendo el hate aquí en contra del Mac. Luego agarró, que veas. Aquí tenemos un que dice: press the key immediately to the right of the shift key on the left side of your keyboard. This one. Select the keyboard type. Europe, Latin American, Middle East, and others. Yes. Done. Yes. Perfect. Ernest. El Ernest, miren, look. Dice: the battery has run out. Y casi perfect. Tenía que ser con run en lugar de run. Con A en lugar de U. Pau, esto me gusta más que el mío, Es que como que descansas la mano, ¿no? Está chido. Okay, so we were saying Euler. So probably, I think my guess is gonna be, ¿cómo sería? Euler? I don't know. Vamos a ver si encontramos uno en English. Ahí está, en English tenemos una sola pronunciación. ¿Por qué dice 6 y luego acá dice 1? Porque 6 son oración. 6 es la suma de las oraciones y de una sola pronunciación que tiene, con la que cuenta Forbo de esta palabra, ¿ok? Pero en realidad nada más por separado va a haber una. Look. Tenemos una sola. Dice female from the United States. Euler. What? Euler. Man, I'm not buying it. No creo, Euler. Como boiler. Look, aquí hay otra, pero esta ya está en una oración, por lo menos en el nombre Leonard Euler. Let's see. Leonard Euler. Euler. Yo siempre dije Euler. Todos decimos Euler, ¿no? Mira, la fórmula Euler-Maclaurin. Oye, ese Euler se aventó varias, la constante, la fórmula, el método, el número. Y para que no lo pronunciemos bien. Euler-Maclaurin formula. Euler. The Euler-Mascheroni constant. Euler. ¿Sí escuchan? ¿Sí escuchan, verdad? ¿Sí lo Euler's method. Euler's method. Euler's number. Ahí está este vato. Este dijo Euler's. Pero no, por estadística ya vimos que se dice Euler. Euler's method. The Euler-Mascheroni constant. Mascheroni and Maclaurin. Euler son formula. Mascheroni suena como italiano, ¿no? Euler. So that's the name. That's the correct way for pronouncing these names, guy, right? So Euler. Euler como boiler. Un truco pudiera ser como oilo. Dice Josh. ¿Qué dice Josh? Yes, it's very recommended to use only entities you need and not to import the full module. Why? Memory stuff? Resources? Recursos? Yo siento que eso de los recursos a veces es como la respuesta fácil para todas las dudas, ¿no? Así como en inglés es, pero ahorita no te preocupes, ahorita no vamos a ver eso. Cuando te hacen una pregunta, esa clásica de los teachers.
pero ahorita no, eso lo vamos a ver después. Right? Entonces, oye, ¿por qué es esto? Es situación de recursos. Yes, es la clásica, right? Dice el Josh, yeah, lol. Right, es por recursos, para eficientar recursos. Ok, so yeah, solo importamos lo que vamos a utilizar. Esto es por consejo de Josh. My dog, dice, perro, yes. Así merengues es. Oye, entonces dice, let's rewrite the previous script to incorporate the new technique. Here it is. From math, import sine and pi. Y luego lo utilizamos y ya no es necesario poner el qualifier to qualify those keywords, right? Ya lo toma como functions, como keywords en este namespace. No le di play. Ahí está 1.0 or that 9999999. Este que dice 999 me acordé de ese meme de ya saben quién. No lo digo porque el algoritmo nos cancela, pero es alemán. Que por cierto vi esa película que se llama Zone of Interest. Qué peliculón, mis hermanos, Qué peliculón. No sé si la han visto. Zone of Interest. Tienen que verla. Está en Prime. Gratinada. Qué curioso el Prime. Digo, sí resuelve las cosas, pero el Prime te cobra una suscripción y aparte te cobra por las películas que quieres ver. Algunas, pues no todas, ¿no? Algunas están incluidas. Qué inteligentes esos vatos. Oigan, véanla, y el final. ¿Alguien ya la vio? Déjenme en los comentarios, porfa. The output should be the same as previously. As in fact, we've used the same entries as before. 1.0. Copy the code, paste it in the editor, and run the program. Does the code look simpler? Maybe, but the look is not the only effect of this kind of import. Let's show you that. Ok, pero primero vamos a hacer lo que nos está diciendo. Vamos a copiar esta parte. Right. Y vamos a ir al otro editor. Y acá, mire, en lugar de import math, we're going to do this. From math, import sine and pi. And we're going to erase this thing. No, pues actually todo ¿no? Porque ahí está. Ya está incluida. ¿Parece más sencillo? Sí, parece más sencillo. Parece más sencillo, ya. Y run y pues ya. One. That 999. Pero porque se cumplió la primera. But we don't need the function anymore as well. No, neither this nor this. Yes. We don't need the function llamada def. The definition. Yes, ahí está. 1%. Véanla, de verdad que dice John Main, el buen John Main dice que la va a ver. Neta, véanla, pero pónganle atención. Eso es algo que a mí no me gusta de ver películas en streaming, ¿no? Que te puedes distraer súper fácil y le quitas la experiencia a estar completamente, físicamente y con toda tu atención en el cine, ¿no? Estás ahí y sabes que estás ahí para eso, pero cuando estás viendo películas en streaming, pues ya te hablan, ya te mandan las tortillas. Yo que soy mandilón, pues te mandan las tortillas, te hablan, te llega un mensaje, una cosa de esas. Entonces ya, pero está muy buena. Yo la vi en Prime y la neta está muy chido. Muy delicado el tema. Muy delicado el tema. Pero es un peliculón. También saben cuál vi, la de American Fiction, se llama American Fiction, con este cuate, un cuate que salía en Westworld. ¿Han visto Westworld? Está buenísima, por lo menos las primeras 2 temporadas. La tercera temporada sucks, pero la primera y la segunda estaban chidas. Creo que inclusive creo que HBO ya la canceló.
Ya la canceló. No van a dejar que termine la historia completa. Ya no tiene mucho que ver. Y en la primera y la segunda temporada salía Anthony Hopkins, which is like, wow, ¿no? También salía este vato, no me acuerdo cómo se llama, pero salía en esta película de Encantada, le decían Encantada, que era la historia de una princesa estilo Disney que venía a Nueva York, al mundo real, y también la seguía el príncipe. No me acuerdo cómo se llama ese cuate. Ah, ¿saben quién? Para los millennials, los late millennials, a ver si Josh, tú vas a ver quién. El que era el Cyclops en los X-Men, los del principio. El que era el Cyclops. ¿Cómo se llamaba ese actor? ¿Te acuerdas? The output should be the same as previous. Ah, eso ya vimos. Does the code look simpler? Ya también. Look at the code in the editor. Analyze it carefully. Line 1, carry out the selective import. Yes. Line 3, make use of. Yeah, yo le borré espacios. Line 3, make use of the imported entities and get the expected result. Hablé como Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. El otro día vi cómo se pronunciaba su apellido realmente. Schwarzenegger. Yeah, Schwarzenegger. Lines 5 through 12 redefine the meaning of pi and sine. In effect, they esta palabra no sé cómo se dice. Supersede. Yeah, supongo supersede the original. Supersede. Let's Google it. Well, not Google it. Let's formal it. Euler. Acuérdense de eso, Euler, no Euler. No les estoy compartiendo, güey. Les decía porque aquí estaba la palabra Euler hace ratito. Supersede. Right. Let's see, a ver qué pasa. Nada. Oh my god, la habré escrito mal. Supersede. Ya, me faltó esta, la E. Supersede. Tiene sentido hasta en español, ¿no? Como que precede. Supersede. ¿Significará eso? Supersede, la atiné. Pero no sé qué significa. Supersede, precede, ¿no? Supersede. Meaning. No lo estoy compartiendo. Ya se me olvida. Take place. No, suplantar. Take place. Take the place. Take the place off. Take cover. ¿Cuál es la diferencia? Ese D, me equivoqué yo. Es que yo dije take place. Y take the place off es muy diferente. Take place quiere decir que toma lugar en. Take place, ¿no? O sea, por ejemplo, el debate presidencial took place en las oficinas del INE, ¿no? Tuvo sede, take place. Y aquí take the place of es que suplanta, right? Superponer, very good. Yes, Joshua, ese mero. Joshua. ¿Por qué te digo Joshua? Yes, Joshua no es lo mismo que Yeshua. Ajá, entonces suplantar o superponer. Take the place of, very good. So, in effect, they supersede the original. Import definitions within the code's namespace. Line 15, get that 99.99999, which confirms our conclusions. Ahí está. Line 15. Yes. Pero ya vimos que no necesitamos la función. Es superponer porque habla que toma más relevancia. Porque yo en el otro editor lo borré. Pues no estoy compartiendo. Damn, sorry. Tiene mucho sentido. Gracias Joshua, porque yo me estaba
yo me estaba confundiendo porque por acelerino fui al otro editor y ahí borré todo y dejé la función, perdón, y borré la función y ya nada más importé las entidades de entities, pi and sign. Y esta observación que tú estás haciendo, Josh, es muy acertada. Es muy acertada. Dice Josh, no sería suplantar. Eso sería en otro contexto. Tienes toda la razón. Porque como ya está, es lo que entiendo, y corríjame si estoy equivocado. Como ya están incluidos, ya está incluido el método math, sorry. Como ya está incluido el método math, ahora se hace más importante, como dice Josh. Se hace más importante. Aquí miren, esta es la diferencia. Aquí al principio no están incluidos. We haven't include the modules entities, right? Y aquí vamos a tener .99, mientras que acá, una vez incluido the math, sign and pi, ahora ya no va a tomar este. Ya no va a tomar este, sino que los va a tomar del módulo. A ver, vamos a correrlo y confirmarlo exactamente. Yes. Thank you very much, Josh. De no haber sido por ti, la neta, me voy con la pura idea de que hay que borrar, y no. O sea, una vez que incluyes, once you have imported the sign and pi from the module, math, ahora ya no le hace caso a lo anterior. Ya no le hace caso al anterior. Ok. Por eso superpone, como dice Josh, superpone, right? Superpone. Supersede, right? Supersede, superpone eso. Ok, cool, perfect. Oigan, 1.1.6 y nos faltan 25 minutos y quiero comenzar a hacer algo, right? Que dije la última vez que nos vimos que íbamos a hacer, que era como que la mitad del show, hacer un Cold Wars, porque aquí no estoy practicando nada y la neta yo siento que me voy a oxidar. Entonces vamos al Cold Wars. ¿Qué les parece? Si por lo menos, yo dije que la mitad no va a poder ser la mitad, porque este estaba bien interesante. ¿Cómo se llama? Name spacing, right? Ok. ¿Cuál es el nombre del módulo? Muy interesante y no me acuerdo cómo se llama. Se llama modules packages and PLP. Así es como se llama este punto que estamos viendo, right? Pero este concepto del name spacing me pareció súper interesante, entonces lo quería terminarlo. I wanted to wrap up this thing just to import in module, yeah. Por eso no quise detenerme. Pero tenemos buenos 27 minutos, perdón, buena media hora para practicar, ¿ok? So, let's train. Dice instructions. Yeah, ¿qué dice Josh? Dice, that's a particularity of Python. In other languages, always need to specify what is executed local or module. So, si no tiraría error, Okay. So, let's even or odd. Dice, even or odd. Create a function that takes an integer as an argument and returns even for even numbers or odd for odd numbers. Papita ese, la neta. Crea una función que tome números
enteros como argumento y que regrese even for numbers or odd numbers. Está papitas. Let's open Visual Studio Code first. A ver si no se nos abre la M2. Por ahí leí que no vale la pena el M3. ¿Ustedes qué opinan? Yo más bien creo que ya tengo lleno de cosas la compu, por eso. Por eso no jala. A ver, vamos a crear... No, aquí en este mismo. Déjame borrar esto que llevaba de otro ejercicio que hice hace semanas. No me enorgullece, pero lo hice hace semanas. Let me share my screen with you guys. Como que se quiera ranar esta cosa, ¿eh? Este realmente está papita. Oye, y yo dice que está papita y ahorita que no pueda resolverlo, va a estar bueno. Creo que está muy chico acá. Ahí está. What do you think about this configuration? Nela, mejor así. Yeah, that's better. Okay, so the instructions, let me copy and paste those instructions here. There you go. Pam, papa. Sí, decía mi maestro. Papa. Okay, it says create a function that takes an integer as an argument and returns even for even numbers or odd for odd numbers. Okay, so def, ¿cómo se llama? Function that takes an integer. ¿Cómo le podemos poner algo que sea muy descriptivo? Son las best practices. Acá en el sitio dice even or odd. Yo no le hubiera puesto así. Le hubiera puesto algo más abstracto, pero dicen que entre más descriptivo, pues que mejor, ¿no? Y entonces va a tomar el parámetro, ¿no? So we can say here that it's a number. Yeah, that's it. Isn't it? Right? Ya no me acuerdo. ¿Lleva 2 puntos ahí? Sí, ¿eh? Okay. So even or odd. So we take the number con módulo, ¿no? Módulo de 2. Number modulus 2 equals number if es un if number modulus 2 equals 0, then ¿qué tiene que regresar? Return what? Return even. Pero como un string, ¿no? Ok. ¿Así? Ya no me acuerdo de nada. Return the word even. Evangelical, even. ¿Así? You know? Else. Pues return odd. Tan. Y ahora vamos acá. So, input. Print input, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Primero el input. Take a number. ¿Cómo? Por eso les digo, hay que sí, ¿no? Input, give me a number. ¿Sí?
Give me a number. No, es print, ¿no? ¿Qué? Oh, man, voy a tener que googlear eso. How to take... A ver, se los voy a compartir para que vean cómo googleo en English. In English. So, how to take a number. Python. How to get a random number. No, how to get a random number. No, how to input. Well, how to input, right? ¿Se acuerdan de ese meme que dice que tenemos que terminar porque ya vi que tu historial de Google no sabes, estás googleando cómo obtener un número? How to input a number in Python. Ahí está. Dice Python, how to take an... No me acuerdo, man. No me acuerdo. Eso es lo que pasa cuando pasas 21 días de vacaciones. Yeah, set all, whatever. Dice num, integer input, enter. Ah, mira, aquí está. Primero tengo que poner la variable, que va a ser number, equals integer, el tipo, el tipado, y el input. Ahora sí, enter an integer, ahí está. Let's see. Ah, no sé, ni se los estaba compartiendo. Se me va el avión bien gacho. Todavía no le agarro la onda. Después de 54 sesiones, se me sigue complicando. There you go. Okay, so dice number, tipo integer. Quítate. Input. Y ahora sí. Number equals int. Right? Number equals integer, input con M. Input. Enter a number. Right? Y luego ya ponemos la función. Even. ¿Qué? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Así le llamamos nada más, ¿no? That's how we call it. Yeah, even or odd. Y aquí vamos a poner number, ¿no? Yes. ¿Así? Solo hay una manera de averiguarlo. By running it. ¿Qué dice? Enter a number. 2. No hizo nada. Ajá. Ah, porque no imprimimos. No imprimimos. No, tenemos que imprimir aquí. Print. Ok. Ayúdeme. Print. El return. Lo que regresa aquí, ¿no? Print. ¿Qué es? Print. Even. Or odd. A ver. Oh, man. ¿Qué estoy haciendo? Acá. ¿Eso qué? No me acuerdo. Can take number, centered number, if number modulus 2, return even, else return odd. Y aquí le metemos, y aquí how
how, a ver, eso es lo que ahora voy a googlear, because I don't remember. How to print. Let me share my screen with you. Luego no me van a acusar de que utilizo ChatGPT. Yeah. How to. No estoy compartiendo. Yeah. How to. Yes. Oh man. There you go. How to retrieve the returned value from a function Python. How to retrieve the return value return. And likewise in Python statement used to exit function. How do you retrieve a value from a function in Python? Return statement is yeah. Pero a ver, ¿cuál es la syntax? Return 42, the return. A ver. Entonces acá, según esto, no puedo creer que no me acuerdo. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces aquí ya no tengo que imprimir nada de eso. Aquí así. Even or odd. Según lo que leí. I enter the number 2 y no hace nada. Oh, I can just print this, isn't it? Print. Right? No. ¿Sí está bien mi condición? Oh, let me just print odd just in case. What is it? Print to nada. Even or odd. Tengo que ponerle aquí paréntesis. No, right? Oh man, I don't remember. What should I do? Yes, con paréntesis. Creo. Let's see. Nope. Let me see. Si con este cambio. Ahí está, even. Ahí está, finalmente. Okay, how about if I go 3? 3. Oh, lo logré. Yeah, man. Y no les estoy compartiendo. Ya, dude. Nadie va a creer. Pero aquí está la prueba, right? 2 even, 3 odd. Pero voy a volver a hacerlo, a ver. So if I go 4, it's even. If I run it again and I go 5, that's odd, right? Lo que nunca entendí es por qué no nada más return, pues no sé. Pero bueno, ahí está, ya lo escribimos.
Y ahora voy a tratar de completar el code words acá. Let me share my screen again. Ahí está. Nos acercamos a la recta final de este live. Thank you very much for watching. Aquí está, voy a hacer un poco más grande para que sea como para leer. Right, entonces aquí la function va a decir if number module 2 equals 0, entonces print, iba a poner return, pues debería de es que a ver si me va a dejar, o sea, jala, pero no va a jalar exactamente como dice el reto. Vamos a ver, else print odd. Y ya, no, I don't need this pass situation here. Okay, and then I gotta go number equals integer input and then I go enter a number and then I call the function even or odd con el number pasándole ese. Acá lo puedo hacer sin así, ¿no? Sin este. Ay, no, ahorita no. Quiero ver si va a jalar. So, ahí está. Aquí lo que creo que va a dar error es porque no le estoy dando return, sino que le estoy dando print. Let's see. A ver qué pasa. Vamos a hacer un attempt. Y nada, ahí da error. Es la segunda vez que cometo ese error. En lugar de ponerle input, I write input. There you go. Ahí está. Aquí hubo un error. Test results. Trace back. ¿Qué dice? Elf. ¿Qué era elf? When reading line, enter number. Integer input. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? No, debería estar mal. Number equals integer equals input. Number equals input. ¿Por qué está mal? When reading a line. Wait. If. ¿Qué era if? Es error of what? I don't know, man. The number equals integer end of file. ¿Cómo? De veras. Oye, pero ¿por qué me da este error? Está bien, ¿no? Jaló en el Visual Studio Code. En mi local funciona. No cambié absolutamente nada. Number equals integer input, enter a number. Y ahí está. What is the dealio? Échale un ojo al sample test, a ver. ¿Ya hay sample test? No, pues sí, tiene que acá, de veras, tiene razón, perdón. Sample test, even or odd.
test positive equals test negative should return odd. Creo que es from solution import even or odd. Chun, chun. No veo. -2, pero es que the error TDR, eso tiene que ver. Describe example test should return on. Dun, dun, dun. Pues sí, falla el test case, pero no sabemos por qué. Que al final dice las instrucciones decían integer, ¿no? Take an integer as an argument. Porque es lo que se me ocurre que no debió haber sido integer, pero sí, ¿no? Dice create a function that takes an integer as an argument. Y aquí está. Number equals integer input enters a number. Esto lo puedo inclusive hasta quitar y decir que este es un 2. ¿Funcionaría? None should equal odd. No, that's a different thing. Bueno, esta cosa dice que el error está aquí. Integer input enter a number. Change the print for return. Sí, yo, o sea, eso como que me imaginaba que era, aunque todavía no lo sabemos, pero lo que me saca de onda es que diga que aquí está el error, en esta line. Así es lo que entiendo, que aquí está el error. Let's see. Es igual. It's igual. Without parentheses. ¿Sí? Or change the printer for return and comment the last two lines. Comment the last two. Wait, what? Dice John Main without parentheses because the test only execute the method. Pero. Bien, si le agrego aquí el pass también. Que se lo quité hace rato. Dices que comente estas. De veras, tienes razón, porque las instrucciones. No, dice create a function that takes an integer as an argument. Que tome. Si yo no tendría que estar pidiendo el integer. Tienes razón. Creo que es un tema de saber leer. Ya, tienes toda la razón. John me ha estado diciendo, no estaba compartiendo los mensajes de John. Pero yeah, you're right. The instructions doesn't say set the user to enter whatever. No, solo dice create a function that takes an integer as an argument. No quiere decir que tú lo tienes que dar. Y return even for even numbers or odd for odd numbers.
Yes, you're right. Hay que saber leer. Pasó 4, fallaron 8, hay 4 errores. Expected, raised, return. Aquí no le puse. Fallaron los even numbers. Aquí va a pasar todos. Yes. There we go. Ahí está. Oye, entonces dices que sin paréntesis pudo haber jalado también. Let's check that thing. Sin paréntesis también jala. Without parentheses. Yes. Esa no me la sabía. Yo pensé que sí. We have to write the return value or the past thing between parentheses. Ahí está. And just in time. We're gonna test it. And there you go. So submit. No carga. What happened? En lo que carga, les recuerdo que el día de hoy, let me remind you guys that today we have Conversation Circle. Remember, Conversation Circle today at 6 p.m. Today at 6 p.m. we have Conversation Circle. Si tú estás en nuestras comunidades, ya sea de Discord o de WhatsApp, you have access a estas Conversation Circle. Both things, tanto Discord como WhatsApp, son gratis. Y también, por supuesto, el círculo de conversación. Solo tienes que pertenecer a una de estas dos comunidades completamente gratis. Y les recuerdo que en esta semana tenemos 30% de descuento para todos nuestros cursos de inglés para devs en cualquiera de nuestros dos formatos, que es grupal o sesiones 1 a 1, sesiones individuales. Cualquier información por X principalmente. Thank you very much for watching. Gracias John Main, right? Thank you Josh también. Thank you Ernest. Thank you Oscars, todos los Oscars. Muchas gracias por estar conmigo durante estas 2 horas en donde hicimos el reto, avanzamos en nuestro tutorial. Thank you very much. No me gusta venir a ver las otras opciones. Tengo que cambiar mi mentalidad porque son tan abstractas, tan chidas. Y digo, ¿cuándo voy a lograr este nivel de abstracción? Miren, aquí está la que hicimos nosotros, mejor dicho. Pero me hubiera gustado hacerlo de estas. La próxima vez vamos a tratar de enchularlo. Ok, see you guys tomorrow, 1 p.m. cuando otro episodio, el día 55 de este 100 Days of Code Challenge llegue. Thank you very much for watching. See you guys tomorrow.